Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la adición y la sustracción de los diferentes números decimales. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con el tema. Recuerda que es muy importante tener en cuenta que vamos a practicar y vamos a resolver problemas de adición y sustracción de números decimales de una forma adecuada, es decir, teniendo en cuenta el proceso que les voy a describir a continuación. Es importante resaltar un primer momento, es cómo se realiza la suma o la adición de números decimales. Para este proceso es importante tener en cuenta que debemos de organizar las cantidades según su valor numérico, desde la parte entera hasta la parte decimal, y debemos de complementar con ceros en el caso de ser necesario. Te voy a mostrar un ejemplo. En este caso vamos a hablar de una situación que se puede presentar de manera cotidiana. Por ejemplo, Sebastián tiene 6,32 kilogramos de harina para preparar una galleta, pero encontró 12,5 kilogramos más, es decir, ¿cuánta harina tiene Sebastián en total? Para ayudar a Sebastián a calcular la respuesta, debo ubicar las dos cantidades que tiene de harina. En un momento inicial hablamos de 6,32 centésimas, es decir, vamos a ubicar cada cantidad según su valor numérico, es decir, es 6, 3 y 2, ubicando unidades, décimas y centésimas. También vamos a ubicar la segunda cantidad de harina que tenía Sebastián. En este caso en específico vamos a hablar de que él tenía 12,5 décimas, es decir, que en este caso vamos a ubicar las decenas, las unidades, nuestra coma del número decimal y las décimas finalmente. Siempre ubicamos las cantidades, por ejemplo en este caso, décimas debajo de décimas, unidades debajo de unidades, y la coma va a permitir que seamos mucho más organizados para determinar el valor y la ubicación numérica en cada caso. Para realizar la suma vamos a iniciarla siempre hacia la parte derecha, es decir, vamos a iniciar por la parte de las centésimas. Lo podemos hacer de manera directa como aparece aquí, o podemos vincular el número 0 donde no haya ninguna cantidad. Es decir, podemos decir 2 más 0 es igual a 2, o simplemente bajamos la cantidad de las centésimas. Luego seguimos con las décimas. 3 más 5 nos daría 8 décimas. Bajamos la coma que nos permite separar la parte entera de la parte decimal. Sumamos la parte de las unidades que corresponde a la parte entera. En este caso 6 más 2 nos daría 8. Y finalmente la parte de las decenas. Como solamente hay una decena, bajo esa cantidad indicada. En este caso en específico, nosotros podríamos decir que Sebastián tiene en total 18,82 centésimas de kilogramos de harina. Hacemos como tal una suma decimal. Es el mismo proceso, solamente que iniciamos precisamente la ubicación de la parte entera y decimal, y la suma la empezamos a realizar desde la parte de las centésimas o las décimas o las milésimas. Depende cada caso que se pueda presentar como tal. De igual manera sucede con la sustracción de los números decimales, es decir, se utiliza el mismo proceso, solamente que en vez de sumar, nosotros vamos a restar esa cantidad. Lo vamos a visualizar a partir de un ejemplo. Es decir, en este caso Celeste tiene 57,64 litros de leche y en su desayuno ella gastó 12,38 litros. Es decir, que nos preguntan ¿cuántos litros de leche le quedarán a Celeste? Para ayudarla a calcular, ¿cierto?, este problema, vamos a utilizar la resta de números decimales. Tengamos en cuenta que la ubicación es la misma. Ubicamos la parte entera, ¿cierto?, y ubicamos la parte decimal siempre que nos queden decena debajo de decena, unidad debajo de unidad, décima debajo de décima y centésima debajo de centésima. En este caso específico, hablaríamos de que empezamos a realizar la resta o sustracción desde la parte decimal. En este caso iniciaríamos
4 menos 8. Como 4 yo no le puedo quitar 8, simplemente tomo prestado del 6, 14 menos 8, me daría 6. Lo ubico en la parte de las centésimas. Sigo con mi resta. En el caso del 6 que se convirtió en 5, yo lo voy a restar con el número 3. Es decir, 5 menos 3 nos daría igual a 2. En la parte de las décimas, bajo la coma y empiezo a restar la parte entera. 7 menos 2, 5 y 5 menos 1, 4. Es decir, que en este caso la respuesta al problema que tenía Celeste es, a Celeste le sobra 45,26 centésimas de litros de leche. Entonces, date cuenta, mismo proceso, simplemente que aquí nosotros no vamos a sumar, sino vamos a restar dependiendo del problema matemático que se presente como tal. Muy buen trabajo, chicos. Recuerden seguir practicando en casa para que nos permita afianzar ese proceso como tal de la suma y de la resta de números decimales. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chicos.